manejaban los shocks? Si hablamos del hipovolemia. ¿Recuerdan cómo se manejaba el hipovolemia? ¿Qué decíamos? Exacto, restaurábamos la volemia, ¿verdad? Generalmente lo hacíamos con cristaloides isotónicos. ¿Cristaloides? Sí. El primer punto de referencia son los cristaloides isotónicos. Si el paciente no está deshidratado, podrían utilizar cristaloides hipertónicos, ¿sí? O hipertónicos salinos. Para no perder mucho de esos cristaloides isotónicos, o si necesitamos ganar presión porque se nos extravasa el extravascular muy pronto, ahí nos llevamos con los coloides, ¿sí? Se hace una terapia combinada. Ahora, ¿ustedes creen que el paciente con shock cardiogénico necesita volumen? No, ¿sí? No todos los shocks se tratan de la misma manera. ¿Qué va a pasar si le metemos una carga de cristaloides a ese amiguito? Empeora la... Exacto. Sí, lo acabamos de complicar, le ponemos otro clavo a ese ataúd, ¿sí? No se ponen en estos casos cristaloides hipertónicos, ¿sí? Ni siquiera hipertónicos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no necesitamos volumen intravascular. Recuerden que cada tipo de shock tenía su particularidad, ¿sí? Hablábamos de shock y decíamos que ¿qué cosa era el shock? Era una alteración abrupta en la circulación, ¿sí? En la hemodinamia del paciente. Si nos íbamos un poquito más al fondo, un poquito más rebuscados, decíamos que era una falla de ¿qué? Del equilibrio de demanda y consumo de oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no demanda, perdón, entre la entrega y el consumo del oxígeno, ¿sí? Entonces, en el hipovolémico, ¿por qué se dio el lío? Perdimos volumen de volumen, ¿sí o no? ¿Acá perdimos volumen? No. Pero ¿qué está pasando con ese volumen? ¿Por qué no puede llegar a ese volumen? En el otro teníamos una falla en la cisterna. Acá tenemos una falla en la bomba. Recordemos en su imaginación, ¿sí? Acá la bomba falló, pasó algo. Tengo todo el volumen disponible, tengo mis cañerías funcionando, pero no tengo la bomba que pueda, ¿sí?, enviar todo ese volumen que necesitamos. Así les va a llegar el paciente con un shock cardiogénico. Generalmente es un paciente descompensado, ¿sí? Femoctornea, ¿sí?, saturando muy bajo, ¿sí? Puede estar o no asociado a síndrome de distrés respiratorio agudo, eso se conoce como ARDS, ¿sí? ¿Cuál es nuestra meta acá? Mejorar la perfusión del paciente, claro, esa es la meta de todo shock. Pero acá nos vamos a tratar de manejar esa bomba de manera adecuada, ¿sí? ¿Pero solo nos concentramos en la bomba? No, ya tenemos a los pulmones encharcados, ¿sí? Entonces no se olviden del acrónimo FONS. ¿Qué dice FONS? Furosemida. Oxigenoterapia. Oxígeno, muy bien. ¿Qué más? Algo de... Venga, bien. ¿Cuál puede seguro? Mala gente. No, yo no puse seguro. El último título. A ver, entonces quedamos furosemida, oxígeno, ¿qué más? ¿N de dónde venía? Nitroglicerina, muy bien. ¿Por qué decíamos nitroglicerina? Generalmente es lo que más utilizan los gringos, ¿sí? Nitroglicerina. Pero en general podemos utilizar cualquier agente que tenga la capacidad de vasodilatar al paciente. Nitroclosiato sódico, por ejemplo, ¿sí? S. Sedación. Exacto. ¿Sí? ¿El distrés respiratorio duele? Claro que sí, duele un montón, ¿sí? Entonces acá la sedación va orientada a obtener neuroleptoanalgesia, ¿sí? Un neuroléptico más un opioide. De esa manera vamos a tratar, en este caso, el shock cardiogénico. ¿Cuál va a ser la meta del shock cardiogénico? Como en todos los tipos de shocks, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Restablecer una adecuada perfusión del paciente.
¿qué íbamos a evaluar para decir, perfecto, vamos bien restableciendo esa perfusión o estamos complicándonos más? ¿Sí? Presión arterial. Acuérdense, presión arterial. ¿Qué presión vamos a tratar de mantener acá? Aquí sí deberíamos estar tratando de mantener al paciente normotenso, ¿sí? Deberíamos ir por las presiones más cercanas a las normales. Si teníamos shock hipovolémico por una hemorragia intracavitaria, ¿cuál iba a ser nuestra meta de presión media? 60. Exacto, ¿sí? Lo más cercano al 60. No menos de 60 porque ya eso ya no es tan bueno, pero sí entre 60 y 70. Eso se llamaba ¿cómo? Eso se llama resucitación hipotensiva. ¿Sí? Eso solo puede mantener una hora. El paciente con shock cardiogénico en un inicio puede estar con las presiones arriba. ¿Sí? Por eso acuérdese, dice en el acrónimo FONS dice nitroglicerina. ¿Por qué? Porque sus presiones están arriba, tengo que vasodilatarlo, ¿sí? Para que mejore. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a tener hipotensión, podemos tener hipertensión, como es el caso de. Y bueno, aquí la medicación se empieza a repetir, ¿no? En dependencia de las necesidades del paciente. Inotropos positivos y antiarrítmicos y demás. Tal, es la misma medicación que veíamos en este caso cuando estábamos revisando al paciente cardiópata como tal. Y nos pasamos al siguiente, el shock de tipos obstructivos. ¿Sí? Sin necesidad de meter tanta lata, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Por dónde creen que nos vamos a sacar? Alguna masa. Algo está generando, como su nombre lo indica, una obstrucción. ¿Sí? ¿Va a haber hipovolemia? ¿Una hipovolemia real? No, el volumen circulante en teoría es el mismo. ¿Sí? Pero, ¿por qué no llega? Una obstrucción. Como decía acá, ¿puede haber un trombo? Sí. Un tromboembolismo pulmonar es una de las principales causas de shock obstructivo. ¿Sí? Pero ¿qué más? ¿Sí? Primero leamos la definición. ¿Qué dice? Afección potencialmente mortal que ocurre cuando hay una obstrucción de tipo física. ¿Sí? ¿Qué hace? Que la sangre, que fluye desde o hacia el corazón, ¿sí? no lo haga de una manera adecuada. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Perfusión pleural. Perfusión pleural, líquido libre. ¿Sí? Esa es la de la izquierda y la de la derecha. Neumotórax, muy bien. ¿Sí? No conocemos el origen en ese caso de ese neumotórax, pero digamos que es un neumotórax a tensión. ¿Sí? ¿Qué va a generar eso en la cavidad torácica? Aumento de la presión. Exacto, un incremento de la presión. El tórax, ¿a qué presión funciona normalmente? ¿Funciona una presión normal a la que estamos en el medio externo? ¿La presión atmosférica convencional? No, ¿verdad? La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, es lo que experimentamos todos. El tórax, para cumplir con su función, funciona o se encuentra, al menos en el momento de la inspiración, a una presión subatmosférica. ¿Sí? Acá. Perfusión pleural. Hacia o desde el corazón al resto del cuerpo y viceversa. ¿Qué vasos importantes tengo en el tórax? Yo sé que es una pregunta media ilógica, pero vamos, ¿qué vasos importantes tengo? Arteria, aorta y cava. ¿Qué hace la aorta? Manda la sangre.
Exacto. Manda el flujo de sangre oxigenado hacia el organismo. Y Cava, ¿qué hace? Y lo regresa. ¿Cuál es más fuerte? La aorta es más fuerte, ¿verdad? La aorta tiene una muscular, ¿sí? Bastante definida, ¿sí? La cava es una vena, entonces la cava no tanto, ¿sí? ¿Cuál funciona más presión? Obviamente la aorta, ¿sí? ¿A quién afectará más la presión intratorácica que se va a elevar un montón? A la aorta. De lo que se La necesita de aorta puede tolerar medicamentos. presión, porque Mándame qué funciona a altas medicamento. presiones, su pared es muy muscular. Entonces, si bien no va a funcionar de manera perfecta, como que se puede adoptar un chance, ¿sí? Recuerden que quienes van a tener una capacidad mayor de hacer vasoconstricción, los dos pueden hacer, tanto venas como arterias, pero ¿quién tiene una capa muscular más desarrollada? Las arterias. Entonces las arterias pueden incrementar su presión de manera más eficiente. ¿Qué pasa con la cava? La cava me trae, ¿sí?, el retorno venoso hacia el corazón, ¿verdad? Si hay un exceso de presión en la cavidad torácica, ¿va a poder pasar normalmente esa sangre hacia la cava, ingresando al tórax para ingresar al corazón? No, ¿verdad? ¿A qué me afecta entonces? ¿Cómo se llama lo que ingresa al corazón? Afecta a la precarga, ¿sí? Si no tengo una precarga adecuada, ¿qué pasa con ese volumen sistólico? ¿Será un volumen normal o no? No, tenemos menos volumen sistólico. La aorta está haciendo vasoconstricción. ¿Por qué? Porque si algo está pasando, tengo que incrementar la presión arterial. Hace vasoconstricción, ¿sí? Pero si no tengo un volumen sistólico adecuado, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va a disminuir. Mi corazón, ¿qué tiene que hacer para tratar de mejorar ese gasto cardíaco? Incrementar su frecuencia, ¿verdad? Incrementar el número de latidos por minuto. Pero sigo teniendo un déficit. ¿En qué cosa? En lo que me llega, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo los mecanismos de compensación quieren hacer su trabajo, pero si no tengo flujo de retorno no puedo hacerlo? ¿Sí? Eso es un shock obstructivo. ¿Sí? Tenemos una obstrucción que puede afectar tanto al tracto de salida como al tracto al flujo que va desde el corazón o que viene hacia el corazón. Efusión pleural, sí, lo puede afectar, pero ¿cuál me va a generar mayor presión? ¿El aire a tensión o el líquido a tensión? El aire a tensión. ¿Sí? Recuerden que el neumotórax cerrado, el neumotórax a tensión va a empeorar con cada ventilación. ¿Sí? Y ojo que aquí es más complicado, ¿por qué? Cada vez, el neumotórax mata más rápido, ¿sí? Y con cada ventilación, el espacio o la capacidad de expansión de los pulmones va a ser más maluca. Entonces, no solamente empiezo a perder la capacidad del flujo sanguíneo, sino que mi relación ventilación-perfusión se va alterando cada vez más. Porque no puedo meter aire, no puedo meter oxígeno. ¿Sí? ¿Qué harían ahí para manejar ese shock? Liberar esa presión. Lo que primero tengo que hacer es liberar presión. ¿Sí? Si no está muy maluco, toracocéntesis. ¿Sí? Si está muy maluco, tubo de drenaje torácico. Ahora, el tubo de drenaje torácico no es una maniobra que se haga en emergencias de primera mano, porque ya lo vamos a ver en el siguiente bloque de clases. Pero, ¿qué es más rápido? ¿Preparar al paciente para ponerle un tubo o hacer una punción? Hacer una punción. Ahora, ¿con qué funcionaría? En serio, díganme. ¿Sí? Se puede hacer con varias cosas, pero ¿por qué les pregunto eso? Porque, ¿listo? Una cosa es hacer una punción o una toracocéntesis diagnóstica, en donde pueden coger una jeringa de 3 mililitros y sacar una muestrita, que aquí no serviría de absolutamente nada, ¿sí? Y otra cosa es ingresar, yo que sé,
un catéter de un calibre que el paciente me lo permite, entre más grande el paciente, más grande el calibre, ¿sí? Una extensión de venoclisis ya de 3 días y una jeringa de 60 mililitros. Eso sería algo mucho más eficaz, ¿sí? A tener que hacer múltiples punciones con jeringas de escaso volumen. Cosas muy lógicas pueden ser hacer una diferencia bastante grande, ¿sí? Porque si se ponen a funcionar en múltiples ocasiones, primero, más desconfort para el paciente, ¿sí? Y eso va a ser lo último que le preocupe a este paciente, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Siguen lesionando tejido, ¿sí? Y esto se le sigue acumulando. El paciente va a mover mucho más que 3 mililitros de volumen si empiezan a sacar con una jeringa pequeñita, ¿sí? Pero bueno, si me cachan en qué se fundamenta el shock obstructivo, van a buscar obstrucción, ¿sí? Mientras lo tratan de hacer, aumentan el volumen del paciente. Aquí sí le dan volumen igual, ¿sí? ¿Por qué? Entonces sería secundario, no una patología. Claro, bueno, de hecho, todos los Porque tipos de shock son lo que vende secundarios. Ortiz es Pero por ejemplo, shock obstructivo, ¿aquí qué vamos a tener? Digamos que este paciente tuvo una bulla pulmonar, se reventó la bulla pulmonar, se rompió, neumotórax de tensión, shock obstructivo. ¿Sí? Si necesitan acá expandir el volumen, ¿sí? Me dirán por qué, pero si tengo el volumen adecuado, sí, tenemos volumen, pero no está llegando. ¿Sí? ¿Han visto tal vez ustedes en películas, ya que sé, cuando llega el paciente en estado de shock, que ponen 2 hasta 3 vías, o una vía central grandota? Sí, tienen que ver con todo. Es para eso, el paciente en shock, salvo que el shock cardiogénico, necesita mucho volumen, ¿sí? Ahí se aplica 2, 3 puertos de acceso vascular y se abren, ¿sí? Existen equipos de venoclisis de alto flujo, ¿sí? En donde literal abren la llavecita de venoclisis y parece que abre una llave brutal. Entonces acá, y de hecho en todos los tipos de shocks, trabajan estabilizando al paciente, pero al mismo tiempo tratando lo que generó el shock como tal. Porque acá pueden darle un montón de volumen y un montón de oxígeno, más se les va a morir, porque no están tratando, ¿sí? En este caso la complicación más grande. Si hablamos de este paciente, neumotórax de tensión, y eso lo vamos a notar rápido, ¿sí? Si auscultan a ese paciente, ¿qué notarían? Primero, a la percusión, ¿qué tendrían? Timpánico, muy bien. ¿Profundidad ventilatoria? Nada, ni siquiera tendrá profundidad esa mano, ¿sí? Habría un refuerzo ventilatorio abdominal. Sonidos en general. A la auscultación con el estetos. Todo extremadamente parado. Ni siquiera el corazón sería capaz de los comentarios. Esto sigue siendo, o se viviría teniendo este paciente, un shock obstructivo. ¿Por qué? Primero, sectores ya perdió presión. Segundo, ¿qué es? Una hernia de diafragma. 2 hernias de diafragma. A veces el principal signo de una hernia de diafragma es simplemente sonidos obstructivos. Simplemente, entre comillas, solo. Miren eso. Literal. Acá sí se metió todo el intestino. Sí, se fijan. Sí. Acá, de todo. Acá entra un caso especial. ¿Esto qué es? Es una dilatación torsión bulbogástrica. ¿Sí? Fíjense cómo está ese volumen del estómago. Esto es un medidor eso es un acutrente, mide lactato sérico. ¿Cuánto era lo normal? De 2.2 para abajo. ¿Sí? Hasta 2.2. En unas literaturas 2.2, en otras 2.5,
¿Con qué número prefieren quedarse? ¿2,2 o 2,5? 5. Ya, quedémonos con 2,5. ¿Sí? Valores de 8 en humanos dicen, por ejemplo, si tenemos patología abdominal, esto más siempre fue. Fíjense ese valor. 17. Exacto. No lo quería decir así, pero bien. 17, ¿qué? ¿Milimoles? Acostúmbrese a mencionar todas las unidades. 17 milimoles litros. Fíjense acá. ¿Qué dice ahí? Solo dice high. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se superaron. Exacto, el umbral, que el equipo ya no me alcanza, superó, si no me equivoco, son unos 35 milimoles litros. ¿Sí? ¿Qué era el lactato sérico? Primero, sabemos que es un biomarcador. La máquina acá mide el lactato. Sí, estas dos son el mismo. Sí. Sino que estos son dos mediciones de diferentes pacientes porque tienen fecha diferente. ¿Sí? Este amigo, bueno, ya les dije que no nos pasó. Pero ¿por qué creen que les pongo acá un caso especial y hablamos de una dilatación torsión? ¿Sí? ¿Correcto? Estamos de acuerdo en que va a generar un shock obstructivo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el estómago? Recuerden lo que les mencionaba. Acá el estómago, ¿qué pasó? ¿Se dilató? Bueno, primero se dio la vuelta y se dilató. ¿Qué pasa con ese estómago, con ese tejido? Se va a necrosar. Exacto, vamos a tener hipoxia-isquemia y luego se acaba necrosando en muchas ocasiones. Ese lactato, ¿sí?, es fiel reflejo de eso. ¿Sí? No porque tengamos, yo qué sé, porque tenemos una baja de perfusión al resto del tejido, sí, eso colabora. Pero el que dejó de recibir aporte vascular de manera extremadamente importante fue el estómago. Y generalmente cuando hay dilatación, torsión gástrica también se nos lleva al vaso. ¿Sí? Casi siempre pasa. Si lo tenemos que, yo qué sé, que compartir con algo, y por eso les puse como un caso especial, es que la dilatación torsión gástrica no solamente ingresa en lo que se conoce como un shock obstructivo, también ingresa ya al shock séptico. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Primero es una de las... Esta sí es una emergencia como tal. Es un caso son unos casos muy bonitos. No para el paciente ni para el doctor, pero sí para el médico es algo muy chévere. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes como médicos? ¿Llaman al médico premium? No. ¿Qué hacen ustedes como médicos? Llaman al más grande. Llaman al líder de turno. No. ¿Qué hacen? ¿Sonda se puede sondear en algunos casos? Sí. En otros casos, no. ¿Sí? Si es una rotación completa, no importa lo que hagan, no van a poder pasar esa zona. ¿Qué hacen? Exacto. Se libera presión. Una gastrocentesis. ¿Sí? Acá no importa, acá simplemente, ojo, el diagnóstico de esto pueden hacerlo sin siquiera, es el diagnóstico 100% clínico. ¿Sí? A esto lo meterían a rayos X. Es una crueldad y una negligencia que lo manden a rayos X. ¿Sí? Y hace mucho tiempo, por la inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Y hace mucho tiempo que el diagnóstico dejó de basarse en los rayos X. ¿Sí? A la final, ¿cómo sabemos que está solamente dilatado y no rotado? Si está dilatado y sondea, va a mejorar, se va a desinflar ese paciente. Si no pasa la sonda, es que se rotó. ¿Sí? Funciona en el estómago. Y me dirán, pero si funciona mal algo por el estilo, se me va a salir algo de contenido al peritoneo.
¿Por qué les interesa si ese man está prácticamente muerto? ¿Sí? Tienen que salvarlo. En emergencias es una de las únicas situaciones, ¿sí? O lugares o áreas del hospital, si lo tomamos de esa manera, en donde el fin sí justifica los medios. Nuestro objetivo, ¿cuál va a ser ahí? Mantener vivo al paciente. ¿Sí? Funciona el paciente, perfecto. Hay maneras de hacerlo con catéteres. ¿Sí? La desventaja de utilizar simplemente el teflón del catéter es que cuando se empiece a desinflar, ¿sí? Se va a reducir el tamaño, obviamente, del tejido del estómago y va a ocluir el teflón del catéter. Pueden hacerlo directamente con la lanceta metálica, ¿sí? O hay otra manera más chévere de hacerlo. En catéteres de gran calibre, un 14 por ejemplo, y una sonda de alimentación pequeña, ¿sí? Igual una 14. Funcionan, ¿sí? Retiran la lanceta, se queda el teflón ingresado, en este caso en la pared gástrica, y deslizan, en este caso, la sonda de alimentación por dentro del teflón del catéter. Entonces tienen una sonda de larga duración ahí, entre comillas, ¿sí? ¿Que va a generar contaminación? Sí, sí va a generar contaminación. Pero ustedes tienen que estar también trabajando con antibioterapia de amplio espectro. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Ganaron tiempo, porque eso solo les permite ganar tiempo, nada más. ¿Qué van a hacer ahí? Ya se desinfló un poquito el paciente. ¿Lo van a desinflar por completo? No, imposible. ¿Cómo sabemos pues que se va a hacer la punción? En este caso se usa ¿A qué lado funciona? el antibiótico, la profilaxis de antibiótico. O sea, Antibioterapia de amplio espectro. Aquí hay 4 puntos cardinales. Pueden utilizar cefalosporinas, quinolonas y metronidazol combinados. Tienen que ir a matar lo que sea, porque se les va a hacer un séptico. ¿Qué más? ¿Qué disturbio hemodinámico generó acá esto? ¿La obstrucción? Sí, estamos de acuerdo en que este estómago no va a permitir que vaya sangre ni que regrese sangre. Cuando hagan la punción, ¿qué se va a generar? ¿Van a liberar algo de presión en el estómago? Sí, claro que sí. Si bien no tenemos la circulación principal actuando en el estómago, pero recuerden que también tenemos vasos periféricos y laterales. Se empiezan a liberar factores inflamatorios. ¿Sí? Vas a hacer ya no solamente un shock obstructivo, sino también un shock de tipo distributivo y luego séptico. ¿Sí? Por eso les pongo aquí como un caso especial. ¿Sí? ¿Fluidos necesitamos acá? ¿Sí? ¿No? no. Sí. Necesitamos una cantidad absurda de volumen. Acá ya no nos bastan los 15 a 30 mililitros kilo en volumen. Acá que está indicado 2 vías, al menos 2 vías, ¿sí? En líneas periféricas. Esto generalmente es de pacientes grandes. Vías en líneas periféricas, abren la fluido, ¿sí? Porque necesitan que empiece a pasar una cantidad muy alta de volumen, ¿sí? Aquí no se preocupan porque el paciente se les va a encharcar ahora por el estilo, no va a pasar, ¿sí? Los vasos sanguíneos, por la liberación de factores proinflamatorios y demás, ¿sí? Acá ya hubo una vasodilatación completa, ¿sí? Algo que se conoce como pool circular, es decir, el volumen vascular que tenemos descendió. ¿Por qué? Por reposicionamiento por expansión vascular. Todo ya se vasodilató, entonces el volumen circulante cayó de vuelta. Necesitan meter un montón de fluido. Y apenas ahí, al quirófano. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Esto es realmente muy maluco. ¿Sí? Vamos con el siguiente tipo de shock. Shock distributivo. Esta parte es bien chévere. Dentro del shock distributivo se tienen 4 de hecho, ¿sí? Subclasificaciones. Si queremos ser muy
estrictos ahí, 3. Primero, shock séptico. ¿Sí? Segundo, anafiláctico. El manejo del anafiláctico es bastante bonito. Y el shock neurogénico. ¿Sí? Hay uno que no les puse, entra el shock por electrocución. ¿Sí? Pero se menciona que estaría dentro de la clasificación del shock neurogénico. Entonces, el shock distributivo, ¿a quién creen que les hace referencia? Su nombre lo dice, distribución, ¿verdad? Distribución deficiente, en este caso del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por cualquier situación, sobre todo estas tres, que me genere una vasodilatación severa, muy rápida, tan rápida que los mecanismos de compensación del organismo del paciente no avancen o no sean suficientes para contrarrestarlo. Y para eso vamos a recordar un poquito, ¿qué era la sepsis? Bien. Olvidémonos que la sepsis es infección. ¿Es una infección? Sí, pero extremadamente complicada. ¿El término septicemia ya no se utiliza? Los sistemas antiinflamatorios no pueden ya seguir actuando. O no tienen su... Hay un desequilibrio completo, ¿sí?, entre los sistemas proinflamatorios y antiinflamatorios del organismo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Al organismo se le genera una reacción exacerbada, ¿sí?, en donde los mecanismos proinflamatorios propios de una patología, ¿sí?, sobrepasan la capacidad antiinflamatoria del organismo. Eso se conoce como sepsis. Puede estar o no asociado directamente a una patología microbiológica de base asociada. Entonces, ¿qué es el shock séptico? ¿Qué era el shock? Decíamos que era un disturbio en la hemodinamia del paciente. Entonces, ¿el shock séptico qué será? ¿Qué pasará con la presión arterial del paciente séptico para que sea llamado shock séptico? No. Exacto, la presión arterial en el paciente séptico va a caer de tal manera y no va a ser capaz de ser controlado simplemente por cristaloides isotónicos. ¿Sí? Necesitamos apoyo vasomotor o vasopresor y allí podemos decir, perfecto, este man está en choque séptico. ¿Por qué? Porque necesito apoyo vasomotor o vasopresor para intentar mantener su presión arterial media dentro de los parámetros normales. ¿Sí? Me regreso un poquito. Para reconocer un paciente en estado séptico vamos a necesitar un par de cosillas. Primero, criterios de SILS, ¿sí?, al menos 2 criterios de SILS, ¿sí?, y que su lactato sérico esté superior a los 3.2 milimoles litro. Criterios de SILS, ¿cuáles tenemos? ¿Qué es SILS? Solo una sigla. O sea, decía que ya no se puede hablar de sepsis solo como infección sistémica, sino que ya tenía que seguir ciertos parámetros para que se pueda hablar de una sepsis. Los SILS, ¿qué es? Síndrome Inflamatorio. síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Ojo, es algo muy subestimado. ¿Por qué? Fíjense cuáles son los criterios de SILS. Primero, temperatura. Un paciente con fiebre ya tiene un criterio de SILS. Un paciente que tiene fiebre, leucocitosis, es un paciente que tiene 2 criterios de SILS. Ojo, ¿cuánto nos pide los criterios de sepsis para decir, perfecto, este man ya está séptico? 2 o más. Si un paciente con un parvocín, con parvovirosis,
¿Va a tener leucocitosis o leucopenia? Sí, va a tener, fácil. ¿Va a tener fiebre o va a tener hipotermia? Fácil. ¿Va a haber una merma en la perfusión de ese paciente? Fácil. Eso me elevaría el lactato sérico. Más fiebre o hipotermia, más leucocitosis o leucopenia. Mi paciente con parvovirosis es un paciente séptico. ¿Por qué se nos mueren los pacientes sépticos? Porque subestimamos a la sepsis y no la diagnosticamos. La sepsis es una complicación, siempre va a estar ahí. Revisamos cuáles son los otros criterios de Sirius. Ya decíamos, temperatura o alta o baja, frecuencia cardíaca, alta o baja, frecuencia respiratoria, generalmente alta, más de 40 respiraciones por minuto, y leucocitos, ¿sí? O altos o bajos, es decir, más de 19.000 o menos de 5.000. Ojo que no son valores muy extremos, ¿sí? Lo normal en leucocitos, ¿cuánto suelen buscar ustedes en pelos? ¿Cuál es la normalidad? 15.000. ¿Sí? ¿De 12 a 15? ¿Cuántos dicen acá? 19.000. Apenas 4.000 leucocitos por arriba de. Yo creo que leucocitos es de 35, 40, 50, pensiones leucemoides de 90.000. Ojo, no es mucho el cambio que hay que tener. Entonces se dan cuenta cómo podemos subestimar y subdiagnosticar a un paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que seguramente va a tener más de 3.2 milimoles litros de lactato sérico. Ese ya es un paciente séptico. ¿Sí? Si el paciente séptico responde a fluidos, chévere. ¿Sí? Díganme ustedes, quienes han hecho prácticas en clínica, ¿cuántas veces le miden la presión arterial al paciente al día? Entonces, no sabemos cuándo ese man pasó de séptico al estado de choque séptico. ¿Sí? Todo paciente séptico tiene un porcentaje una tasa de mortalidad, de alrededor del 30%. El paciente en el choque séptico, su tasa de mortalidad sube al menos a un 70%. Es un cambio así, abrupto que está. ¿Sí? La diferencia del uno y del otro, que acá no necesita vasopresores y que en el otro ya necesita vasopresores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el choque séptico? Es un síndrome clínico asociado a la sepsis caracterizado por el fracaso agudo, por el fracaso circulatorio agudo, ¿sí? Y la hipotensión refractaria. ¿A qué hago referencia con el término hipotensión refractaria? Doy volumen de cristaloides, mejora, cae. Doy otro volumen de cristaloides, mejora, cae. Doy mi tercera carga de cristaloides, ya sumo mis 90 miligramos por kilogramo de peso y nada. Eso es un paciente con hipotensión refractaria. ¿Sí? Pérdida del tono vascular, ¿sí? Esto se genera porque hay un incremento de la permeabilidad capilar. ¿Sí? ¿Recuerdan cuándo había un incremento de la permeabilidad capilar? Antes ya lo mencionamos en la clase anterior. El glicocálix. Daño en el glicocálix endotelial. Muy bien. Si hablamos de glicocálix endotelial, sobre todo hacemos referencia a la microcirculación vascular. El glicocálix, ¿qué me permitía? ¿Sí? Es una glicoproteína que se encarga de la permeabilidad vascular, pero que también a captar catecolaminas endógenas, ¿sí? Epinefrina, norepinefrina, y bueno, adrenalina, noradrenalina y otras catecolaminas endógenas. La propia dopamina del paciente, ¿sí? Si pierdo el glicocálix endotelial, ¿qué pasa? Todo se vuelve permeable. Se vuelve mucho más permeable y no importa los vasopresores que le metan, no va a responder. ¿Sí? Si no me responde a vasopresores, es poco lo que puedo hacer. ¿Sí? ¿Puedo sumar todos los vasopresores? Sí, puedo sumar 3 tipos de vasopresores diferentes, pero incluso ¿sí? va a acabar, o es muy probable que se muera el paciente. ¿Es malo utilizar vasopresores durante mucho tiempo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacen los vasopresores? Hacen una contracción vascular, pero sobre todo periférica, tan eficaz que me dejan sin perfusión el tejido periférico del paciente. ¿Sí? ¿Qué pasa si genero
ese efecto durante mucho tiempo. Isquemia, el lactato de esa zona se va a empezar a elevar un montón. Estoy alterando, y está alterada de hecho ya la triada de Virchow o Birchow, como quieran llamarle. ¿Se dan cuenta? Lo dimensionan, cómo se le empieza a hacer cada vez a complicarse más el paciente. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener un daño inflamatorio de la membrana alveolo-capilar pulmonar, edema de pulmón. ¿Sí? Eso se conoce como síndrome, bueno, se genera, perdón, un síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo, o para pasar del síndrome de distrés respiratorio agudo a una insuficiencia respiratoria, simplemente un pasito. ¿Sí? ¿Saben cómo se cataloga el síndrome de distrés respiratorio agudo? ¿Han escuchado del SAFI y del PAFI? Básicamente vamos a dividir la saturación de oxígeno por parte del paciente para la presión arterial y eso nos va a dar un número. ¿Sí? Ese número se cataloga en constantes ya establecidas y nos dicen, a ver, tienes tal número leve, tal número moderado, tal número severo, haciendo referencia a la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Me hacen acuerdo para revisarlo mejor. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo el shock séptico es un lío, porque no solamente me afecta algo en específico, me está afectando el micocáliz, me está afectando al tono vasomotor, me está afectando ¿a qué? Directamente a la membrana alveolar del pulmón. ¿Sí? Entonces ataca mi perfusión de diferentes lados. ¿Sí? Empeorará a la bomba, en este caso al corazón. ¿Afectará el funcionamiento del corazón? Claro que sí. Esta es una manera muy fácil, ¿sí?, en la cual podemos tratar de manejar algo. Es un algoritmo muy chévere. Ojo, fíjense acá, paciente con sospecha de infección, ni siquiera estoy aseverando que hay una infección. ¿Sí? Sospecha de infección. 2 o más disfunciones orgánicas, ¿sí? O cuando hablamos de disfunción orgánica hablamos de criterios de Sims. 2 o más, no, chévere, monitorizamos. Y nos esperamos y luego reevaluamos. Sí, perfecto, tengo fiebre y tengo leucocitosis. Paciente séptico. Fíjese cómo solamente ese par de criterios pueden cambiar todo. Perfecto, ya tengo a mi paciente séptico. Reanimación volémica, ¿por qué? Porque mi paciente séptico ya tiene tendencia a la hipotensión. Reanimación volémica, ¿con qué? Simplemente cristaloides. ¿Necesita vasopresores para mantener la presión arterial sobre los 65? Sí, si sí los necesita, está en choque séptico. Si no los necesita y responde bastante bien simplemente a las dosis de cargas o a los bolos de carga de los cristaloides, ¿sí?, no está en choque séptico, sigue siendo un paciente séptico. ¿Sí? Y no se olviden del lactato sérico, mayor a 3.2 milimoles litro, es un paciente, si lo combinamos en este caso con el tema de la hipotensión refractaria, ese amiguito está en choque séptico. Y todo paciente con choque séptico es un paciente que tiene un pronóstico, en el mejor de los casos, reservado. ¿Sí? Con este tipo de pacientes tienen que ser muy claros con los tutores. En muchas ocasiones, por quizá no ver llorar al tutor o algo por el estilo, pueden dar falsas esperanzas. Es lo peor que pueden hacer. Porque luego cuando ese paciente se les complica y puede fallecer, porque nuestros pacientes van a morir, tratamos con organismos vivos. ¿Sí? El tutor les va a decir, pero yo llamé hace un par de horas y usted me dijo que iba bien, que se mantenía estable, y ahora está muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué le van a decir ese rato al tutor? Es mejor decir la verdad desde un inicio, decir su mascota, su mascota, su perrito, su gatito, está pasando esto y lo otro, es un pronóstico reservado a malo. Puede pasar esto y lo otro, pero nosotros vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no llegar a esa situación. Con eso el tutor sabe lo que puede pasar en el peor de los casos, ¿sí?, y no le están dando falsas esperanzas.
Esta imagen me parece que ya la habíamos revisado. Sí, justamente esta era de un paciente con dilatación torsión. ¿Sí? Entonces, el shock séptico es la forma más grave de sepsis. Se caracteriza por qué? Hipotensión persistente y hipoperfusión tisular. Esta paciente tenía dos vías, ¿sí?, abiertas a lo que daba, ¿sí?, y fíjense en esas mucosas hiperémicas rojas, ¿sí?, con un tiempo de relleno capilar inferior a 1 segundo. La frecuencia cardíaca de este amiguito, no puse la toma del monitor. Era un pitbull como de 35 kilos, la frecuencia cardíaca de este man estaba como de 180. ¿Sí? ¿Qué necesitaba ese paciente? Ayuda, ¿sí? ¿De qué tipo? Volumen, es por eso que se les da volumen. Porque ese corazón está latiendo a esa frecuencia para tratar de mejorar su gasto cardíaco, pero no tiene volumen, no tiene precarga, necesita volumen. ¿Sí? Esas mucosas me dicen, Doc, que estoy mal, ayúdenme, ¿sí?, necesito algo. ¿Qué hacemos? Retiramos en este caso, se libera presión y nos preparamos para lo que se nos viene, que es la reperfusión. ¿Sí? En este tipo de pacientes están indicadas dosis bastante altas de lidocaína. Normalmente, ¿cuánto usan de lidocaína en pacientes? Sí, utilizan desde 0.2 al 0.5, 1. ¿Sí? Este tipo de pacientes necesitan cargas de entre 6 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Son dosis extremadamente altas. Me dirán, pero me puede generar bradicardia. La bradicardia es lo que menos me importa acá. ¿Sí? Me interesa qué cosa. Uno, estabilizar la membrana del cardiomiocito. ¿Por qué? En el choque séptico, ¿sí?, se liberan oxirradicales libres que van a afectar directamente a la membrana del cardiomiocito, generando despolarizaciones prematuras, arritmias y chao paciente. ¿Sí? Necesito libertad. ¿Qué se van a generar también en el choque séptico? Cuando están asociados directamente a un microorganismo, tenemos endotoxinas, LPS si hablamos de gram negativos, exotoxinas, peptidoglicanos, ácido lipoicoicos, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6, ¿sí?, interferones, prostaglandinas. Y está bien el óxido nítrico. ¿Saben qué hace el óxido nítrico? Todos son malos, pero de todos esos, todos son bien malucos, ¿no? Pero este es uno de los que más me preocuparía. Vasodilatación grave. El óxido nítrico es un muy potente vasodilatador. Entonces, no importa si ya tengo una liberación muy ridícula de óxido nítrico, no importa los vasopresores que le metan. Probablemente el paciente no va a responder. ¿Por qué utilizar lidocaína y no beta-bloqueantes? Muy bien. Los betabloqueantes no tienen la capacidad de reducir la carga circulatoria de oxirradicales libres. La lidocaína sí. Porque acuérdense que la lidocaína no solamente tiene propiedades antiarritmogénicas, sino también antioxidantes. Súper importante. Va por eso. ¿Sí? Muy buena pregunta. El shock séptico, recuerdan que habíamos conversado algo de las fases del shock. ¿Sí? Nos teníamos una fase hiperdinámica o hipermetabólica, una descompensada temprana y descompensada tardía. Eso sobre todo lo vamos a ver en el choque séptico. ¿Sí? Fíjense cómo cambia todo. Estatus mental, pasamos de una depresión moderada, ya a una depresión como tal, a un estado estuporoso, comatoso. ¿Sí? Pasamos de un pulso hipercinético o hiperkinético a un pulso por ahí normal o disminuido, a prácticamente un pulso que no lo vamos a poder palpar. ¿Sí? Pasamos de una presión arterial normal o con tendencia al alza. ¿Por qué? En un inicio, ¿qué vamos a tener?
tono vasomotor incrementado, gasto cardíaco incrementado, entonces vamos a tener muy buen pulso, una frecuencia cardíaca bastante, un poquito más elevada de lo normal. Y tenemos hipotensión, porque se nos empezó a acelerar el paciente. Perfecto, le damos nuestras cargas de fluidos, puede mantenerse. Y si no se mantiene, hace hipotensión refractaria. ¿Sí? Fíjense en todos los signos o comparen una fase hiperdinámica o hipermetabólica a una fase descompensada tardía. Algo me pasa, ayúdeme, doc. Me estoy muriendo. ¿Sí? Me estoy muriendo. ¿Sí? Puedo sacarlo sin tanto lío, me tengo que esforzar. Voy a tener que hacer lo imposible para luchar con esto. ¿Sí? ¿Cuándo se rendirían ustedes? Si el propietario les dice denle, no importa la plata. Hasta que deje de respirar. ¿Hasta cuándo? Si hablamos de shock, porque hay patologías muy heavy en donde no rendirse sería una crueldad también para el paciente. Acá, hablando netamente de shock. O se muere o lo salva. Exacto, acá la respuesta es esa. ¿Se van a rendir? No, acá no se rinden nunca. Mientras el corazón del paciente siga latiendo, ustedes tienen que seguir. Porque si el mago no se rinde, ¿ustedes por qué van a rendirse? Si ustedes son el médico, ustedes tienen que estar ahí. ¿Sí? Salvo que el tutor, en toda su autoridad como propietario, les diga, no, ¿sabe qué? Ya, ahí lo piensan. ¿Okay? Pero ya no está eso en su criterio. ¿Sí? Mientras el paciente no se rinda, mientras ese corazón siga latiendo, ustedes no tienen por qué rendirse. Estarían fallando a sus pacientes. ¿Qué van a utilizar para el séptico? Todo eso. Entre más refractaria sea la hipotensión, van sumando cosas. Fíjense, tenemos acá fármacos que van a actuar o incrementar directamente la contractilidad del miocardio, van a aumentar la frecuencia cardíaca, incrementando tono vasomotor. ¿Sí? Entonces vamos. Fíjense en la adrenalina. Y esto nos va a servir mucho para cuando comencemos a hablar del choque anafiláctico. ¿La adrenalina qué hace? Contractilidad. ¿Cuántas cruces? 4, lo máximo. Frecuencia cardíaca, 4, lo máximo. Tono vasomotor, 4. O sea, la adrenalina es lo más heavy que vamos a poder utilizar, pero lo más riesgoso. No vamos a hablar de por qué. Dopamina, contractilidad, 3. Frecuencia cardíaca, 3. Tono vasomotor, 2. ¿De qué me refiero con esto? Por ejemplo, que la dobutamina va a incrementar o va a generar un incremento de la frecuencia cardíaca mucho menos que el que va a generar la adrenalina. ¿Sí? Porque van a actuar de manera diferente, va a generar en este caso un aumento de la presión arterial por vasoconstricción, más que por incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir checando qué está más afectado en su paciente. ¿Está fallando la contractilidad? La frecuencia, es decir, está fallando el cronotropismo y el inotropismo, o el tono vasomotor. Si están fallando los 3 de esos, perfecto. Puedo iniciar con dopa. Podría iniciar con norepinefrina. ¿Sí? Cuando es séptico, se prefiere noradrenalina. ¿Sí? ¿Por qué? Aumenta un montón la contractibilidad, es verdad, aumenta un montón el tono vasomotor, pero la frecuencia cardíaca puede ser variable, puede ser que la mantenga o que la aumente. ¿Por qué se prefiere, cuando hablamos de shock séptico, no generar un incremento abrupto de la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Porque estamos exponiendo cada vez más al corazón a que se perfunda menos. ¿Sí? Recuerden que el corazón tenía que se perfundía, es decir, tomaba oxígeno para sí en diástole. ¿Sí? Y si lo elevamos un montón y ya tenemos un declive en mi entrega y consumo de oxígeno, estoy en algo de hipoxia. ¿Sí? Si algo que lata mucho más rápido, empeora esa hipoxia. Y lo que quiero es salvarlo. ¿Sí? Fenilefrina vasopresina. ¿Sí?
Esto, bueno, ustedes luego cuando tengan sus pacientes sépticos, lo tienen que revisar muy bien, analizar qué tienen. Pérdida del turno vasomotor, ¿sí? Tienen pérdida de contractibilidad del miocardio, tienen una frecuencia cardíaca con tendencia a la baja, ¿qué es lo que tienen? Y en dependencia de eso, tienen toda esta lista de agentes vasopresores, ¿sí? Pero no les sirve de nada si no se van a buscar la causa primaria. ¿Qué tal que la causa primaria de ese shock séptico sea una necrosis pancreática? Ustedes están dándolo todo ahí y se olvidaron del páncreas. Y la pancreatitis o el páncreas, cuando está inflamado, genera lo que se llama factor cardiotóxico pancreático. Es decir, que el páncreas puede estar malito, libera factor cardiotóxico pancreático y les para el corazón. ¿Sí? O se olvidaron, yo qué sé, es una paciente con algo muy común, yo qué sé, una paciente con piometra. ¿Sí? Cuello cerrado, digamos que no es la típica piometra que les va a distender el abdomen de manera enorme. Se me enfrascaron en el choque, perfecto, ya saben que es choque séptico. Y están ahí tratando de estabilizar al paciente, pero tienen el foco séptico adentro. ¿Sí? ¿Es arriesgado meterse al quirófano? Claro que sí, pero lo tienen que hacer, no hay otra manera. ¿Sí? Entonces no se olviden de tratar la causa primaria. Choque anafiláctico. El mar. Oye, no así. Obviamente esto es algo reducido porque en realidad es mucho más extenso, ¿no? Hay capítulos de libros, hay tomos de libros exclusivamente hablando de sepsis. ¿Sí? Choque anafiláctico. ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado del choque anafiláctico? Reacción a medicamentos. Reacción a medicamentos. A vacunas. Perdón, es una reacción exacerbada del sistema inmunológico. ¿Sí? ¿Ante qué cosas? Los medicamentos. Medicamentos, ¿qué más? Micotoxinas. Picaduras de insectos, sí, perfecto, toxinas exógenas, ¿qué más? Transfusiones, sí, no en todos los animales, pero sí. Bien. Entonces, ¿qué es? Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Acuérdense, tipo 1, inmunoglobulina E. ¿Sí? Se olvidan del resto, al menos hablamos de hipersensibilidad. ¿Sí? ¿A qué se da? Es a la exposición del antígeno. Puede ser un fármaco, puede ser un alimento, puede ser una toxina. Hay gente que come camarón y puede estar muriendo. Hay gente que come maní y puede estar muriendo. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo una reacción de hipersensibilidad, es decir, una reacción de anafilaxia, ¿sí? A una justamente a una hipersensibilidad. Una reacción de hipersensibilidad, ¿qué les va a generar si se comen algo que les hace malito? ¿Sí? Chance del prurito, pueden tener vómito, diarrea, pero no es algo que va a comprometer su vida, ¿verdad? El choque anafiláctico, no choque o shock, como quieran llamarlo, no se olviden que el shock viene de un declive. ¿En qué cosa? En la hemodinamia. ¿Sí? Y si damos el siguiente paso, no solo en la hemodinamia, en la relación del delivery y consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Sí? Tenemos en este caso una liberación masiva y descontrolada de mediadores de la inflamación. ¿Sí? ¿Qué tipos de células van a estar inmiscuidas acá? Toxinas. Sí, es que no. Citoquinas. ¿Citoquinas? Células. ¿Qué células? ¿Qué células son las que liberan histamina? ¿Cuáles más? Los eosinófilos están metidos ahí. Muy bien. ¿Qué más? Los principales, ¿cuáles van a ser? Basófilos
mastocitos. Estos manes van a hacer lo que nos hacen en la casita, los que nos quebran todo. ¿Sí? Tenemos algo que se conoce, o bueno, vamos a activar al sistema inmune mediado por inmunoglobulina E. ¿Cuáles van a ser? Mastocitos tisulares y basófilos. Esta inmunoglobulina E va a estar producida por los linfocitos B. Estos linfocitos B generan inmunoglobulina E, se va a unir a los mastocitos tisulares y los basófilos y crean algo que se llama una reacción de desgranulación. Son un montón de pasos medios complejos, pero básicamente, ¿qué los podemos resumir? Tenemos el antígeno, ¿sí? Es recibido por células como los mastocitos y los basófilos. Esos antígenos se activan, pero sigo recibiendo más carga antigénica. Hay un reingreso de esa carga antigénica y empiezo a liberar todos mis gránulos, ¿sí? Dentro de los gránulos, los mastocitos van a... una vez ya tenemos el proceso de desgranulación, vamos a tener una liberación inmediata y una liberación de mediadores del sistema de síntesis lenta, perdón. ¿A qué hace referencia esto? ¿Sí? Bueno, ¿esto qué va a generar? Vasodilatación más un incremento de la permeabilidad. Y fíjense acá lo que tenemos, broncoconstricción. Es el primer shock que nos va a dar broncoconstricción. Los otros, nada que ver, ¿verdad? Incluso afectaban a la barrera alveolar, como el séptico. Pero acá, broncoconstricción, entonces un broncoespasmo muy heavy. ¿Cuáles son los de liberación inmediata? ¿Sí? Son los que están preformados, son los que están dentro del mastocito. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser estos? Histamina, proteasas, factor de activación plaquetaria y heparina. ¿Y todos estos cuál va a ser el más maluco? La histamina. ¿Sí? Todos son malos, de hecho. ¿Qué van a causar? Ojo aquí, fíjense, vasodilatación intensa. ¿Sí? Pérdida de presión arterial de manera consecuente a esa vasodilatación. Incremento de la permeabilidad vascular. Ya me empiezo a meter con el glicocálice endotelial. Si tengo vasodilatación intensa, si tengo pérdida de la presión arterial, si tengo incremento de la permeabilidad vascular, ¿qué voy a tener? Edema, ¿sí? Y de manera secundaria broncoespasmo. Urticaria, puede que sí, puede que no, ¿sí? Porque vamos a tener una liberación abrupta de histamina. Pero no se olvide que en el shock anafiláctico es el único tipo de shock en donde vamos a tener un broncoespasmo. ¿Y cuáles son los mediadores de síntesis lenta? ¿Sí? Decíamos que los de liberación rápida son los que están preformados dentro del mastocito y se liberan de golpe. ¿Sí? Los de síntesis lenta son los que no estaban almacenados. ¿Sí? Los que el mastocito se va a tardar unos minutos, ¿sí? O hasta incluso horas en generarlos y liberarlos, porque el mastocito sigue activado, ¿sí? Sigue recibiendo el estímulo antigénico. Y acá es donde se nos complica un montón. ¿Qué vamos a tener? Leucotrienos, ¿sí? Vamos a tener prostaglandinas, vamos a tener citoquinas, entre las que tenemos la interleuquina 4, 5 y el factor de necrosis tumoral. Se repite el factor de activación plaquetaria. ¿Y qué me van a causar acá? Fíjense, esto es de manera aguda, de manera intensa, rápida. ¿Y acá qué tengo? Se prolonga la inflamación, se prolonga el broncoespasmo, ¿sí? Me genera ya hipotensión refractaria. Es decir, pierdo abandono vasomotor, doy cargas de fluidos, pero no tengo una respuesta positiva. Se vuelve refractaria la presión arterial con tendencia baja. Sigue y se sigue incrementando la permeabilidad capilar, ¿sí? Generando también ya edema de pulmón. Y todo eso se considera una fase tardía de anafilaxia. Es decir, tengo el choque anafiláctico, no es que me ponen algo en ese momento y ya me la libré. No. El shock se puede volver sostenido porque me enfrento a la fase tardía de la anafilaxia. ¿Qué era la hipotensión refractaria? Es hipotensión que no se resuelve solamente con dosis de carga de cristaloides. Es decir, tengo la hipotensión, le doy mi carga de 10, 20,
30 mililitros por kilogramo de peso de cristaloides en un promedio de 10 a 15 minutos. En algo empieza a mejorar la presión, pero nuevamente cae. Doy otra carga, lo mismo. Doy otra carga, lo mismo. Y puedo seguir así hasta alcanzar un volumen de 90 mililitros por kilo y no tengo respuesta. Eso se considera una hipotensión refractaria. Si nos da chance de ver algo de monitorización, les voy a mostrar cómo analizar la curva oscipletismográfica. Y solamente con el análisis de la curva de presión, de la oscipletismografía, después de una carga de fluido, vamos a saber si el paciente es precarga independiente o precarga dependiente. Y no tenemos que estar perdiendo un montón de tiempo acá. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cómo se trata un shock anafiláctico? La hipersensibilidad, bien antihistamínicos. ¿Acá se van a utilizar antihistamínicos? Sí, pero si utilizan solo antihistamínicos lo van a matar. También, si utilizan esteroides, sí, perfecto. Si le dan solamente esteroides lo van a matar. Piensen, recuerden que estamos hablando de choque, no solamente de la hipersensibilidad, choque. ¿Qué pasa ahí? Se nos sube el diablo la presión, perfecto. ¿Qué pasa con el delivery y consumo de oxígeno? Es bajo, ¿qué tienen que hacer? Si podemos tener broncoespasmo y se nos va a generar un edema de pulmón. Oxígeno, todos los tipos de shock van a utilizar mucho oxígeno. Y me dirán, pero si en el hipovolémico no necesito oxígeno porque no está alterada la barrera neurocapilar y demás, sí necesitan oxígeno, porque tienen menos moléculas que van a transportar, entonces necesitan sobresaturar lo que puedan sobresaturar. ¿Sí? En el séptico, ¿necesitan oxígeno? Sí, recuerden que tenemos una fase hipermetabólica. Cuando el paciente entra en fase hipermetabólica, sus requerimientos de oxígeno se pueden elevar al 40% de él. ¿Sí? En todos los tipos de shock necesitan oxígeno. Perfecto, pero el oxígeno puro lo va a sacar acá. No, igual lo va a matar. ¿Qué más? ¿Broncodilatadores? Sí, ¿cómo cuáles? Tenemos todos los soles, ¿no? El salmeterol, salmetamol, clenbuterol, todas esas vainas. Si lo disuelve eso, también lo voy a meter. Hay un fármaco que los puede estar salvando. Cuando hay gente que, yo qué sé, que es en realidad muy salada, que tiene alergia a todo y con posible shock anafiláctico todo el día, que han sabido que suelen cargar en su bolsillo o en su maletita siempre. Loratadina. Epinefrina. ¿Sí? La epinefrina, perdón, es el único fármaco que en realidad los va a salvar en un choque anafiláctico. ¿Sí? Hay lapicitos, de hecho se llama EpiPen. ¿Sí? El EpiPen está indicado para el choque anafiláctico. ¿Cómo se aplica la epinefrina en el choque anafiláctico? ¿Cómo? Intramuscular. ¿Por qué? Bueno, para gente que ya no avanza a coger una vía, digamos que soy un cristiano, no soy médico y tengo una reacción a un choque anafiláctico, me doy directo al mundo, ¿verdad? Ustedes como médicos, si pueden darle la intravenosa, ¿le darían intravenosa a la EPI? Repítalo. Sería más rápido. Es más rápido y normalmente diríamos, vamos, necesitamos que se resuelva así. No es necesario. Se utilizan epinefrina de manera intramuscular, de manera intravenosa, pero no pueden matar al paciente. Ya les voy a explicar el porqué. Primero, ¿qué necesitamos? Oxígeno. Aquí sí necesitamos litros y muchos litros de oxígeno. Adrenalina. Ojo. Fíjense todo lo que hacía cara adrenalina.
Contractilidad, la aumenta un montón. Frecuencia cardíaca, la aumenta un montón. Tono vasomotor, la aumenta un montón. ¿Sí? ¿Qué me iba a generar mi choque anafiláctico? ¿Sí? Teníamos la liberación de un montón de situaciones. ¿Sí? La histamina tiene características de vasodilatadoras. Sí, claro que sí. Tenemos proteasas, tenemos interleuquinas, tenemos citoquinas, tenemos leucotrienos. Todos me generan vasodilatación. ¿Sí? Pero no solamente vasodilatación. Por cierto, en el choque, en el choque anafiláctico, es en el único tipo de shock que no solamente vamos a tener vasoconstricción, va a haber bradicardia. ¿Sí? Acá no tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca como sería lo normal. Que tenemos bradicardia. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué pasaría? ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos acá? Fluidoterapia agresiva también. ¿Sí? Pueden ser cristaloides, coloides, ¿sí? Podemos necesitar vasopresores. ¿Coloides sintéticos? Sí. Coloides naturales, como albúmina, negado acá. ¿Por qué? Puede hacer reacción. Exacto, ya tengo una anafilaxia de base. La albúmina puede generar otra reacción anafiláctica ahí mismo, me lo acabo de llevar al paciente. ¿Sí? Muy bien, entonces necesitamos hasta ahora oxígeno, obviamente un acceso vascular, necesito mucho fluido, pero mi fármaco de base, mi piedra angular, va a ser la adrenalina o la epinefrina. ¿Sí? Intramuscular y intravenoso, a pensarlo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la adrenalina intramuscular? ¿Sí? Vamos a actuar sobre receptores A1, es decir, vasoconstricción. Aumento de presión arterial, vamos a reducir el edema tanto intersticial como el edema pulmonar. ¿Sí? Receptores B1, soporte inotrópico. ¿Sí? Recuerden que acá mi corazón iba a estar latiendo de manera menos eficiente. Es el único tipo de shock que de primera mano me genera bradicardia. ¿Sí? Entonces necesito mejorar contractibilidad y frecuencia. Necesito a la adrenalina porque actúa sobre los receptores B1. Receptores B2, broncodilatación. ¿Qué me generaba el shock anafiláctico? Broncoconstricción. La epinefrina, la adrenalina lo puede resolver por sí sola. ¿Sí? En ocasiones no es suficiente, pero lo puede resolver por sí sola. ¿Sí? Entonces, la intramuscular permite obtener todos estos beneficios sin alcanzar picos tóxicos. ¿A qué me refiero con picos tóxicos? La adrenalina funciona extremadamente rápido. ¿Sí? Entonces, puedo pasar de tener una frecuencia cardíaca muy bajita, ¿sí? Puedo pasar a tener un tono vascular muy maluco, ¿sí? Unos vasos totalmente vasodilatados. Puedo tener un corazón en bradicardia, le doy un bombazo de adrenalina, de epinefrina, ¿y qué va a hacer? Los vasos van a hacer esto, una vasoconstricción muy agresiva, muy rápida. El corazón, ¿qué va a hacer? Una contracción muy agresiva. Si ya tengo un corazón que venía malito, ¿qué pasa si tengo una contracción muy agresiva? Lo puedo detener. ¿Sí? Es por eso que en el paciente con shock anafiláctico, ¿sí?, generalmente se aplica la epinefrina intramuscular. ¿Sí? En pacientes caninos que notemos un choque anafiláctico, yo qué sé, le dan una cefalosporina a un perro, por ejemplo, y notan que a los 5 minutos empieza con distrés respiratorio. ¿Sí? Empieza a tener una merma en su conciencia, vemos mucha vasodilatación, sus mucosas están hiperémicas. Epi, o adrenalina, intramuscular. Si el paciente pasaron, yo qué sé, la cefalosporina, pasaron la centroaxial intramuscular, intravenosa, no pasaron ni 10 segundos, si ese bicho se les desmaya, allí sí va la adrenalina intravenosa, pero no va de golpe tampoco. ¿Sí? ¿Cómo va? Me parece que si los puse acá,
Cuando utilizamos la vía intravenosa, ¿sí?, para aplicar la adrenalina o la epinefrina, como quieran llamarle, ¿sí?, tiene que ir una dosis en bolo, disuelta, bajita. ¿Por qué? Porque vamos a generar, si le damos una carga rápida, vamos a generar un pico inmediato muy alto en una concentración plasmática muy agresiva de adrenalina, generando arritmias, hipertensión severa de manera transitoria, fibrilación, y de la fibrilación a una parada hay un pasito. Si el paciente ya vino maluco con niveles de oxígeno bajitos, me lo acabo de llevar. ¿Cuándo y cómo usar? Cuando tengamos un colapso cardiovascular, es decir, a nuestro paciente que le metimos cetrexona, le acabamos de pasar a cetrexona, ni 5 segundos y ¡pum!, se nos desmayó. ¿Sí? Hipotensión extrema, cuando tengamos parada respiratoria, pérdida de conciencia y peor aún, cuando tengamos signos de paro cardiorrespiratorio. Ojo, ya no solamente respiratorio, paro cardiorrespiratorio como tal. Allí vamos a utilizar adrenalina intravenosa. ¿Sí? ¿Cómo? 0.01 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Eso lo diluimos en un volumen 3 veces superior, al menos 3 veces superior. Si quieren lo pueden diluir, yo que se cargan lo que les salga en una jeringa de 3 mililitros, que se lo pasan al menos en un minuto como mínimo. De esa manera. No van a coger la adrenalina y de golpe. No, lo acaban de complicar. ¿Sí? Hablamos de paro cardíaco. ¿Sí? ¿Cómo reconocen una parada cardiorrespiratoria? Hablando de... Y no me dirán, ya no suena ni se mueve el corazón. Hay más signos. Es que es bien lógico, no para ¿pero qué más? O sea, si ya se nos enfrió el paciente es porque ya está medio maluco. Antes. Pérdida de conciencia, muy bien. ¿Qué más? No necesariamente. Pérdida de conciencia. ¿Qué más? No hay broncoespasmo. Pero no es un signo directo de parada cardiorrespiratoria. Pérdida de conciencia, súper, muy bien. ¿Qué más? No, porque ya no hablamos de cardiorrespiratorio. Ya el pulmón ya debe de trabajar ahí. Entonces vamos a tener, ¿sí?, cese de movimientos ventilatorios. ¿Qué más? ¿Sí? Sin estatus de conciencia del paciente. ¿Qué más? Presión, no vamos a tener presión. Van a palpar el pulso y no van a sentir nada. ¿Sí? ¿Qué más? Obviamente no vamos a tener ruidos cardíacos. Vamos a perder tiempo de velino capilar, mucosas pálidas, cianóticas. Acuérdense, sí, todas las variables macro y microhemodinámicas no las vamos a tener. ¿Vamos a tener presión arterial? No, nada que ver. ¿Sí? Si no tenemos pulso. Conectamos el oxímetro de pulso. ¿Se va a detectar algo? No. Esa cosa puede ser extremadamente engañosa. Porque si ustedes mueven al paciente, el oxímetro puede detectar algo. ¿Sí? Entonces no confíen directamente en la oximetría de pulso para eso. Pupilas, ¿cómo van a estar las pupilas del paciente en parada cardiorrespiratoria? Y esas son midriasis. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ustedes ven a un paciente que se muere, las pupilas, ¿cómo cambian? Se va para el, ¿no? Eso es humano. Se van dilatando. ¿Eso es miosis o midriasis? Midriasis. Acuérdense, pérdida de conciencia, cese de movimientos ventilatorios, ¿sí?, pérdida de pulso, pérdida del tiempo de relleno capilar, pérdida de sonidos cardíacos, midriasis. Esos son los signos de una parada cardiorrespiratoria. Ya luego de que le dimos nuestra epinefrina, ahí sí, chévere. Ojo, utilizamos un montón de fluidos también acá, ¿no? No se olviden de eso. Y luego, ya que estamos un poquito más relajados, o que al menos el paciente sigue vivo, ahí sí, antihistamínicos como la difenhidramina, que es un H2, un anti-H2, pues. Corticosteroides, de preferencia, acción rápida, ¿sí?
dexametasona y metilprednisolona, que sería lo ideal. Broncodilatadores, sí, todos los que acaban en ol, albuterol, salbutamol, eso de manera inhalable. ¿Sí? Tenemos aminofilina, perfecto, le damos aminofilina intravenosa. Vamos a broncodilatar ese paciente. Monitorización continua. ¿Cuánto podría durar el choque anafiláctico? Examen. 6 horas y podemos seguir teniendo la posibilidad de que el paciente nuevamente le caiga en choque anafiláctico. ¿Sí? Entonces, pilas, acá utilizamos de golpe, ¿qué cosa? EPI. Es el único tipo de shock en el cual está indicado de golpe epinefrina. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener? Broncoconstricción. ¿Y qué más? El corazón. ¿Qué va a pasar con ese corazoncito? ¿Va a tratar de compensar con otros shocks o no? Acá no puede. Acá el man se relaja, ¿sí? Pierde su capacidad de contractibilidad y pierde velocidad, pierde frecuencia. ¿Sí? Por eso acá nos metemos de una con la EPI. Siguiente, shock neurogénico. ¿Qué piensan? ¿Por qué está el neurogénico? ¿Sí? Si dice neurogénico, vamos por ahí. ¿Pero por qué? Puede tener alguna fase infecciosa como el distemper. ¿Por traumatismo? Muy bien. Pero, ¿qué creen que se va a afectar? La presión que hay, o sea, como el shock es ese desequilibrio, tal vez hay una presión en el cerebro, o hipovolemia. Si nos vamos por el tema de presiones, primero el paciente se nos desmayaría, porque hablaríamos de que hay una merma de la presión de perfusión cerebral. Y ojo, no está mal. ¿Sí? ¿Quiénes se encargan de mantener presión? ¿Quiénes se encargan de mantener la presión? Y dijo, te estoy molestando nomás, ¿no? Pero tú lo vas a responder. Nos acordamos del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Quién tiene que ver ahí? Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos sistema nervioso Simpático y parasimpático. simpático y parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? ¿El parasimpático aumenta? No. El simpático incrementa todo. El parasimpático, ¿qué dice? Relájate, amigo. Dale suave. Exacto, dale suave. El simpático es el que aumenta todo. ¿Sí? Entonces, en el shock neurogénico vamos a tener una pérdida súbita del tono simpático. ¿Debido a qué? A una lesión de base. ¿Sí? Puede ser una lesión a nivel central netamente, yo qué sé, a nivel de la médula espinal, un trauma torácico, un trauma cráneoencefálico, ¿sí? Todo lo que merme al sistema nervioso simpático. El organismo va a funcionar casi siempre. A ver, ustedes en este momento, sus vasos sanguíneos, ¿creen que están relajados, contraídos, extremadamente relajados o con una ligera contracción? Relajados. ¿Muy contraídos? No. Con una ligera contracción. Siempre todo vamos a estar actuando nosotros con una ligera contracción. ¿Sí? Si se nos lesiona el sistema encargado de mantener esa ligera contracción de manera permanente, ¿qué va a pasar? Perdemos tono. Hay una relajación excesiva. Por pérdida del simpático, y si perdemos al simpático, ¿quién se exacerba? El parasimpático. ¿Sí? Entonces, tenemos un bloqueo. ¿Sí? Y ojo, acá también les puse esto, puede ser mecánico o químico. Mecánico porque ya sabemos que a este man se le partió la columna. ¿Sí? ¿Tenemos una lesión del sistema nervioso? Sí. ¿Fibras simpáticas? Sí.
Perfecto. Digamos que este amiguito le pasaron con una bicicleta por encima. A mí. ¿Ya? Porque es chiquito bicicleta, si no fuéramos más agresivos. Sí, porque eres chiquito. Entonces, una lesión, yo qué sé, en el tronco encefálico perdimos simpático, claro que sí. Pero cuando hablamos de químico, ¿qué se imagina? Algo muy común. Iatrogenia. ¿Iatrogénico? Sí, vámonos por ahí. Por ejemplo. Una mala epidural. Exacto. ¿Sí? Una epidural mal hecha. ¿Sí? Y ni siquiera mal hecha. ¿Sí? Puede estar muy bien hecha la técnica, Pero sé cómo sí, se infectó. pero tenemos una reacción exacerbada al fármaco. Por ejemplo, uno de las principales cosas que pueden salir mal cuando se hace un bloqueo epidural es un choque neurogénico. ¿Por qué? O cambiamos la presión dentro del espacio neuronal, o la misma lidocaína o la bupivacaína genera un shock neurogénico. ¿De qué tipo en este caso? Químico. ¿Sí? Si hay un intercambio de presiones, seguiría siendo mecánico. Es por eso que a veces, no que a veces, siempre cuando hagan un bloqueo epidural, el paciente tiene que estar ya monitorizado. Porque pueden no darse cuenta y perdieron la presión arterial del paciente. ¿Sí? Entonces, choque neurogénico, sí, está asociado a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pérdida del control simpático. Puede ser, como les decía, lesión en encéfalo, en médula, sí, pero perdimos al simpático. ¿Eso genera qué cosa? Vasodilatación masiva. Y misma historia, acá, al igual que en el que acabamos de ver, ¿cuál era? El anafiláctico, vamos a tener una merma drástica del volumen cardíaco y del gasto cardíaco. ¿Sí? En los dos tenemos una caída abrupta del gasto cardíaco. Entonces, si lo analizamos, ¿es un shock distributivo? Claro que sí. Aumentó el volumen de distribución de la sangre, pero no tenemos volumen. ¿Sí? ¿Aquí creen que el organismo va a poder compensar o hacer algo? No, normalmente el organismo trataría de hacer algo, activando el simpático. Acá no lo tenemos. Acá se nos dañó de base, no podemos hacer nada. ¿Qué deberíamos hacer acá? Por ejemplo, aquí les explico un poquito lo de la radicaria paradójica. ¿Por qué? Perdimos tono simpático, se exacerba parasimpático, se exacerba el tono vagal. La función del parasimpático, en este caso del tono vagal en el corazón, ¿qué es? Hacer que lata suave. ¿Sí? Que lata suave no es problema, pero perdí tono vasomotor. Entonces no tengo volumen. Mi volumen vascular se distribuyó, ¿sí? Y mi bomba no está funcionando de manera eficaz. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Una merma en la frecuencia cardíaca, una baja del volumen de eyección. ¿Sí? Voy a tener una pérdida tanto de, y aquí ojo, voy a tener pérdida tanto de la precarga y la descarga, o sea, aquí voy a perder todo. ¿Cómo trataríamos eso? No necesariamente. En ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Sí? ¿Qué hacen si tenemos una luxofractura de columna y horrible? O sea, no le intentas reposicionar porque te puedes acabar de llevar esa muerte. ¿Sí? Resolver eso. Quirófano. ¿Sí? Me dirán, pero ¿cómo nos metemos con un paciente así de inestable? No tiene otra opción, tiene que hacerlo. Estos son los ASA4 y los ASA5. ¿Quién que hacer? Con alguien que tiene que meter. ¿Sí? Recuerden, volumen, pero no importa el volumen que tengan si no pueden mover ese volumen. ¿Qué necesitan? Darle apoyo al corazón. Apoyo inotrópico y cronotrópico. Tienen dopa, tienen norepin, tienen la misma EPI. ¿Sí? La EPI se puede aplicar en infusión continua sin problema. Ojo, la epinefrina es la única de estas drogas que puede ser aplicada en un bolo como dosis de carga. Con las otras no se puede ni deben. Las otras son infusiones continuas. ¿Sí?
a matar al paciente si cogen una carga de dopa o de dobu y le dan ahí, lo acaban matando. El quinto shock, el shock traumático. Este es bastante extenso también, así que les voy a pasar el paper, pero sí les voy a dar una explicación ahí media suave. Gracias. Yo ya le trago de Sí, nombres de la lee por favor. El shock traumático es un shock mixto producido por trauma severo de cambio de hipovolemia o vasodilatación. Era que combina, perdón. ¿Que combina? Combina hipovolemia, vasodilatación, inflamación, distribución, obstrucción y en ocasiones falla neurológica. Su manejo es determinar la causa, restaurar el volumen y estabilizar la hemodinamia del paciente. Aquí en dependencia del trauma se nos va a combinar todo. ¿Por qué? Eso no va a ser generado de manera espontánea, esa fractura de columna, ¿verdad? Vamos para atrás. Eso no va a haber asomado de manera espontánea. Eso, menos. El de la derecha y el de la izquierda puede que sí es un gato con los gatos con leucemia suelen hacer linfoma y linfomaxia. Entonces aquí se nos puede combinar un montón de situaciones. ¿Sí? Si tenemos un trauma contuso torácico, ¿qué va a pasar con el parénquima del pulmón? No. ¿Qué le va a pasar? Dice, no. Sí le va a pasar algo. ¿Qué es un trauma? ¿Qué es una contusión? Un trauma contuso. ¿Qué pasa? Golpean, pero ¿qué pasa con esa energía? La energía se transfiere, ¿verdad? Porque no se elimina. ¿Qué tenemos adentro del tórax? Pulmón. ¿Sí? ¿El pulmón qué es? ¿Un tejido? ¿Es un tejido denso, muy resistente? ¿O es un tejido de tipo parenquimatoso, bastante delicado? ¿Verdad? ¿Qué tiene el pulmón? Alveolos. Y por cada alveolo que tenemos, un capilar. Y eso se conoce como membrana alveolo-capilar. Si ustedes cogen una esponja cargada de agua y ni siquiera con fuerza, simplemente de esta altura la dejan caer al suelo, ¿qué pasa con esa agua? Eso va a pasar con el aire y con la sangre del pulmón. Cuando pasa eso se llama hemorragia parenquimatosa difusa. Eso pasa cuando atropellan al perro, tiene un trauma torácico, reciben al paciente en emergencias, lo auscultan, tienen crépitos, ¿sí? Y les empieza a toser sangre. Ese es el mecanismo de eso. Un paciente simplemente, entre comillas, lo atropellaron o le dieron un golpe que generó un trauma contuso pulmonar. ¿Puede generar un shock traumático? Sí. Ese pulmón se va a inflamar, va a liberar sustancias proinflamatorias, va a haber una alteración en su relación ventilación-perfusión, ¿sí? Alterando la relación entre el delivery y el consumo de oxígeno, ya tengo shock. Tengo hemorragia, ¿sí? Quizá no tan maluca, pero la tengo. ¿Sí? Mucho más si tengo al paciente con fractura costal, que de por sí no solamente está fregado el parénquima, sino que ya tengo mucho dolor asociado a mi movimiento ventilatorio, entonces mejor ya ventilo de a poquito. O si tengo el mismo paciente con trauma contuso del pulmón, pero también se me rompió el vaso. ¿Sí? Se me rompió el vaso y se me rompió el diafragma y el segmento del hígado se me metió al pulmón, al tórax, perdón. ¿Se han dado cuenta cómo se van sumando los diferentes tipos de shock? Entonces, el shock traumático no es un tipo de shock aislado. Puede ser, o sí, uno solo, o puede ser la sumatoria de todos. Digamos que es suficientemente sanado a nuestro paciente. Lo atropellaron. Hay fractura de la espalda costal, hay no montada esa tensión, pero también la otra rueda le pasó por el abdomen. Entonces fracturó el vaso, me hizo hernia de diafragma, y cuando salió rodando, se golpeó la cabecita y hizo traumatismo craneoencefálico. O sea, ya muy salado también. Pero se dan cuenta que todos esos van a generar, o sea, cada una de estas situaciones por sí sola va a generar algo muy malo. Eso es el shock traumático.
Hemorragias importantes que generen hipovolemia, ¿sí? El trauma produce ruptura de vasos, ¿sí? Y no solamente de vasos muy grandes, ¿sí? Si hablamos de pulmón, hablamos de capilares incluso, ¿sí? Perdemos volumen de sangre, entorno venoso, mera una de gasto cardíaco y por ende merma en la perfusión. Tenemos lesión tisular externa, ojo, ¿sí? Al paciente que lo atropella, generalmente, ¿qué tipo de lesiones en la dermis presenta? Son lesiones abrasivas por arrastre, ¿verdad? Como que... No era en este curso, no voy a hacer el kilo de la mano. Esas lesiones son lesiones por arrastramiento, ¿sí? Son lesiones abrasivas. Eso produce vasodilatación. Si tengo esas lesiones abrasivas y tuvieron la tan mala pata de que se arrastraron en un charco de agua, yo qué sé, esas lesiones se van a contaminar muy rápido. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Fuga de líquidos al intersticio y por ende la presión arterial. Recuerden que si perdemos el espesor el espesor cutáneo, vamos a tener una alta pérdida de ¿qué cosa? De proteínas. ¿En qué nos ayudan las proteínas? Hablamos de albúmina. Mantener presión oncótica, ¿verdad? Si perdemos presión oncótica, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los vasos? Se vuelven más permeables, ¿verdad? Seguimos perdiendo líquidos, presión. Dolor extremo. ¿Sí? El dolor genera una sobreactivación del sistema simpático. Si no se controla, ¿sí? Tenemos una paradoja, una vasodilatación. ¿Sí? Y si hablamos del shock traumático, podemos tener traumas específicos como los que mencionamos. El tórax, se nos puede hacer un neumotórax, ¿sí? Se nos puede hacer un quirotórax luego de varios días. Podemos hacer un hemoplomen, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico. De primera mano les explico esto para que tengan eso, ¿sí? A sabiendas de que el shock traumático puede ser la sumatoria de todos los que ya hemos visto antes. Incluso puede generar un shock cardiogénico de base. ¿Por qué? Porque si el traumatismo fue en el tórax y hay contusión cardíaca, vamos a tener, ¿sí? Un shock cardiogénico, ¿sí? Secundario a un shock traumático. Lo dimensiona, es muy jodido. ¿Sí? Bueno, simplemente es lo que ya les he mencionado. Y emergencias. Next class. ¿Qué es una emergencia? Ya vamos, dice. Si de aquí hasta ahora ya no tienen nada, ya 10 minutos más pueden ir. Emergencias. ¿Qué es una emergencia? No sé, poder aprender ya que tiene compromiso de la vida. Muy bien. ¿Y una urgencia? Algo que puedes esperar. Fractura. Exacto. Presi, ayúdame por favor leyendo el objetivo general de este tema. Ya. Objetivo general: reconocer, identificar y establecer las prioridades diagnósticas y terapéuticas básicas para el manejo inmediato de pacientes en estado de emergencia en medicina veterinaria, aplicando protocolos estandarizados y criterios clínicos para optimizar la supervivencia y estabilización del paciente. Muy bien. Micaela, ayúdame con el primero de estos. Bueno, el primero, resultados de aprendizaje. Al final de este segmento de clases, ustedes deberían ser capaces de... ¿Ahí sí? Las principales condiciones que deben constituir una emergencia con de pequeñas especies y potenciando las Muy bien. A ver, Carolina. Segundo. Aplicar el enfoque inicial de evaluación primaria, ABCD, en un paciente crítico y presentando alteraciones potencialmente graves de manera rápida y sistémica. Muy bien, Marco Pablo, el tercero. Realizar intervenciones básicas de soporte vital, vía aérea, respiración, circulación, siguiendo protocolos actualizados para caminos diferentes. Siguiente, Héctor. Establecer propiedades de
Siguiente, Aileen. Proponer un plan de identificar signos clínicos compatibles con los tipos de shock. Uno más antes. Uno más. Pero es que compatibles con los principales tipos de shock, hipovolémicos, respectivos, psicoglicémico y en sus bases fisiopatológicas. Muy bien. Siguiente, Micaela. Proponer un plan de estabilización inicial del paciente emergente, considerando crioterapia, consignoterapia, control del dolor y tratamiento específico según la etiología. Y finalmente, Fernanda. Trabajar con un criterio profesional bajo presión, priorizando el bienestar del paciente y actuando de forma ética y segura. Esto es súper importante, bajo presión. ¿Quiénes han trabajado bajo presión ya? Pero bajo presión ya de las veras, no de, ay, no le puedo coger vía y me estreso ya, no, o sea, en donde se les está muriendo. Yo creo que de verdad es algo que se desarrolla con el tiempo, es una habilidad que se desarrolla. No esperen de la nada ahorita si tienen un paciente emergente que se les está petateando ahí, estar a la altura, porque no es así. Es una habilidad que se va ganando. Es experiencia, porque una cosa es teoría y otra cosa es hacer rato. Ajá. Una cosa, yo les dije, como les dije, por ejemplo, ¿cómo reconocen un aparato? Una cosa es saber que vamos a tener esto y lo otro. Y otra cosa es que de repente le pasen, yo qué sé, cualquier fármaco. Digamos que están pasando meloxicam a un gato. Y de repente hace... No, de lado. Pasa. Sí. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí tienen dos opciones. Tres opciones. Llora. O se visten de héroe y hacen lo que tienen que hacer como su médico. O se quedan en shock Se paralizan y no saben qué hacer. y se ponen a llorar. O llaman a alguien más. No, veterinario. Por eso que los buenos te llaman al doctor más grande o al doctor premium. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar. Tienen esas tres opciones. Pero si se van por la segunda, bueno, por la tercera ya como que... Pero si se van por la segunda, quizá ese amiguito no la cuente. ¿Sí? ¿Qué vamos a revisar en este segmento? ¿Sí? Lo dividimos por bloques. 1. Triaje. ¿Sí? Súper importante. No todos lo sabemos hacer, pero lo vamos a aprender. ¿Sí? Es algo muy básico, pero sumamente importante. Evaluación primaria del paciente en emergencias, ABCD. Vamos a ver que en emergencias todos son acrónimos. Es ABCD, cuando hagamos soporte vital básico va a ser ABC nuevamente. ¿Sí? Y así nos vamos de lado. Evaluación secundaria del paciente, a crash plan. ¿Sí? O plan de choque. Tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque en emergencias no se da diagnóstico. En emergencias recibimos al paciente, salvamos al paciente, lo estabilizamos y perfecto. Hacer diagnóstico. En humanos pasa medicina interna, pasa medicina general, pero en emergencias no se da diagnóstico. En emergencias se estabiliza y se salva al paciente. Nada más entre comillas. Luego en el bloque 2 vamos a ver soporte vital básico, soporte vital avanzado y soporte vital prolongado. ¿Sí? Son tres tipos diferentes de soporte vital. Todo este tema es bastante chévere. ¿Sí? Listo, los dejo.